Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy celebramos más que celebrar, recordamos con toda la Iglesia a los fieles difuntos, a nuestros hermanos que han pasado a la casa del Padre. Aquí, por ejemplo, tengo una calaverita de estas que hay en México, que pues es una moda un poquito macabra, en este caso es de chocolate, ¿no? Eh, pues la tradición nos recuerda y nos recuerda eso, que somos temporales, que no tenemos aquí una casa permanente, que debemos vivir pensando en la vida eterna. Y el Día de los Fieles Difuntos nos lleva a acordarnos de esa vida eterna, nos lleva a acordarnos de todos nuestros hermanos que ya gozan de la visión de Dios, que ya están pues listos para participar, para recibir el premio de la gloria de Dios. Todos ellos forman parte también de la iglesia, es decir, la comunión, la iglesia es un misterio de comunión que no se rompe con la muerte. Al contrario, de alguna forma, los hermanos nuestros que ya han partido a la casa del Padre, están quizá más presentes. ¿Por qué? Pues porque en todas las Eucaristías, toda la vez que se celebra la Santa Misa, se pide expresamente por los difuntos. No se les deja solos. Los sufragios que la Iglesia ofrece continuamente suben al cielo pidiendo por el eterno descanso de los difuntos. Y nosotros podemos pedirle también a Dios nuestro Señor, Señor, ayúdanos también a estar en comunión con los fieles difuntos. Y no se trata de una sesión de espiritismo, no se trata de cosas raras, sino se trata de que en la oración estamos unidos con ellos, particularísimamente, repito, en la Eucaristía. Hay una película muy bonita de dibujos animados que explica la Santa Misa, perdón, que se llama El Gran Milagro. Se las recomiendo, es muy útil para los niños, para explicarles la Eucaristía a los niños, porque pues ahí nos damos cuenta eso de cómo en la misa está toda la iglesia, en sus tres estados, purgante, triunfante y militante. Purgante, la iglesia que se está purificando ahora en el purgatorio. Triunfante, la que goza ya de Dios, los santos del cielo que recordábamos ayer. Y militante, los que estamos todavía aquí en esta vida luchando por ser fieles a Dios, en medio de las insidias que nos plantea el enemigo, la atracción de las cosas desordenadas, y una y otra vez dirigimos nuestro corazón hacia Dios, afirmándolo, ¿no? Eligiéndolo a Él y no otras cosas que nos desagradan. Me llamaba la atención, no lo leo todo, ¿verdad? Porque la liturgia, eh, la verdad es que hay muchos textos de la liturgia del día de hoy, de la liturgia de las horas, la oración que rezamos los sacerdotes, que está plagada de textos de la Sagrada Escritura. Me llamó la atención encontrar en general en los textos, repito, de la Revelación, en los Salmos, en los textos de San Pablo, etcétera, pues una aproximación positiva a la realidad de la muerte. Una aproximación positiva, esperanzada a esa realidad de la muerte. ¿Por qué esperanzada? Pues porque de alguna manera se manifiesta repito, en la oración oficial de la Iglesia, que la muerte no es la última palabra. E incluso que la muerte pues termina con las penalidades de esta vida y nos abre paso a una vida que no conoce ocaso, una vida sin fin. Por eso el Día de Muertos es una ocasión muy, muy buena para pues valorar nuevamente el tesoro de nuestra fe,
El tesoro de nuestra fe que no se olvida de sus hijos, la iglesia no se olvida de sus hijos, ni siquiera cuando ya no están aquí entre nosotros, sigue rezando por ellos. Y los santos del cielo siguen intercediendo por los difuntos y nosotros también. Y se da una comunión de gracia, de oración, entre los distintos niveles que hay en la iglesia. Entonces, y al mismo tiempo la iglesia, el día de difuntos, confiesa una y otra vez, repito en todos los textos, no los voy a leer porque son bastantes, no sabría tampoco por cuál elegir, pero en todos ellos late ese tono esperanzado, es decir, no es un adiós, es un hasta luego, no se acaba todo, al contrario, realmente comienza. No es el adiós definitivo, sino que esperamos un segundo tiempo glorioso, un segundo tiempo que ya no conocerá ocaso, en el cual retornaremos purificados todos los amores nobles que hayamos tenido aquí en esta tierra. Eh, entonces, digamos que en el cielo podremos tener esos amores sin la rémora del egoísmo que a veces mancha nuestro amor, hasta el amor más puro aquí en esta tierra, a veces está manchado de egoísmo, de autoafirmación. En el cielo ya podremos retomar todos esos amores sin el aspecto pecaminoso que en algún momento pudieran tener, o desordenado, o a veces de dependencia enfermiza, ¿no? Y situaciones afectivas muy complejas, ¿no? Pues todos los amores nobles que hayamos cultivado en esta tierra, los encontraremos purificados, libres de todas sus adherencias negativas en el cielo. Y la iglesia, el día de hoy, repito, no se cansa de confesar esa verdad tan grande, esa verdad tan maravillosa. Y por eso, aunque pudiera parecer medio tétrico, aunque pudiera parecer así medio negativo, ¿no? O temeroso, o como de ultratumba, o de espectros, no, nada. Es al contrario, es la ocasión, el Día de Muertos es la ocasión de proclamar nuestra fe en la resurrección. El Día de Muertos es la ocasión de proclamar nuestra fe en la otra vida. El Día de Muertos es la ocasión de proclamar que esta vida no lo es todo y que no se acaba todo en esta vida y que vale la pena que vayamos atesorando tesoros para la otra vida y que en esta vida es un don que se nos da, el tiempo es un don que se nos da para que podamos ganarnos la vida eterna. Es una ocasión de pues recordar que nuestro corazón y nuestra esperanza está fundamentalmente en el cielo y que ahí ya tendremos una vida sin pesar y que ahí ya tendremos una vida sin dolor, sin enfermedad y sin muerte. Entre los textos que la liturgia trae para el día de hoy, pues viene precisamente ese, la última en ser vencida será la muerte. Texto del Apocalipsis que habla de cómo pues al final de los tiempos la muerte va a ser vencida, es decir, no es la última palabra, no es definitiva. Ciertamente ahora la muerte entró en el mundo por el pecado y bueno, estamos afectados y nos duele, sobre todo nos duele mucho cuando pues perdemos un ser querido, porque pues aunque sabemos que nos lo vamos a encontrar en otra vida, pues en fin, o sea que estamos en esta vida, ¿no? Y a veces necesitamos el cariño, la compañía, la cercanía de nuestros seres queridos y cuando se marchan pues dejan un hueco que a veces nada puede llenar, o sea, hay huecos que nada pueden llenar, ¿no? Y quedamos, por decirlo así, en esta vida como eso, como tocados. Y ciertamente, pues, repito, es una ocasión de confesar nuestra confianza en la oración, pero, pues sí, o sea, la muerte es dolorosa, lo veamos por donde lo veamos, ¿no? Para el sujeto que muere y para los que quedan, para los que perdemos a alguien. Y, repito, aunque entramos en una nueva, eh, entramos en una nueva dimensión donde entramos en una comunión que aunque ya no se sienta la cercanía física, de todas maneras se da la cercanía espiritual. Esa cercanía espiritual no se anula, no desaparece, pero indudablemente que, pues que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos el consuelo de Dios y también los textos de la liturgia del día de hoy nos hablan mucho de esa necesidad del consuelo y de pedirse al Señor. Señor, pues los que nos quedamos aquí, a veces nos quedamos huérfanos, a veces nos quedamos sin un amigo, sin un familiar, sin un... Y claro, eso nos duele, aunque también nos purifica.
nos ayuda a poner nuestra esperanza, a poner nuestra ilusión en el cielo. Uno de los textos que se proponen hoy para que lo recemos los sacerdotes, es un texto de San Ambrosio, obispo de Milán. No es de los textos más optimistas que salen el día de hoy, pero de alguna manera lo que intenta hacer es como redescubrir el valor, la utilidad que tiene esa misteriosa realidad de la muerte. Y así dice San Ambrosio: vemos que la muerte es una ganancia y la vida un sufrimiento. Por esto, dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Cristo, a través de la muerte corporal, se convierte en espíritu de vida. Por tanto, muramos con Él y viviremos con Él. En cierto modo, debemos irnos acostumbrando y disponiendo a morir, por este esfuerzo cotidiano que consiste en ir separando el alma de las concupiscencias del cuerpo, que es como irla sacando fuera del mismo para colocarla en un lugar elevado, donde no puedan alcanzarla ni pegarse a ella los deseos terrenales, lo cual viene a ser como una imagen de la muerte, que nos evitará el castigo. Y sigue hablando San Ambrosio, voy a ir comentando algunas ideas, desarrollando, y efectivamente, pues, digamos que en esta vida, pues hay sufrimientos, hay dolor, y por eso se suele decir, cuando se va un pariente, un ser cercano querido, descansó en paz. Es decir, en esta vida es donde tenemos las preocupaciones, los agobios, el cansancio, la enfermedad, los reveses. Y claro, lo va a desarrollar más adelante. A veces eso va produciendo un cansancio en nuestra alma. Pues porque son cosas que se van sumando unas a otras, dolores, ¿verdad? Y no es una visión así como pesimista de la vida es un don, hay que saberlo aprovechar. Pero no podemos negar que la vida trae consigo pues sufrimientos, preocupaciones, angustias, ansiedades, ¿no? Y que esos, mal que bien, nos van mermando el ánimo. Efectivamente también hay alegrías, también hay cosas gozosas, o sea, no todo es negativo. Pero digamos que San Ambrosio pone aquí el acento en que en esta vida hay dolor, hay sufrimiento, ¿no? Y que, pues como dice San Pablo, para mí vivir es Cristo y morir una ganancia, ¿sí? Una ganancia porque entramos en la fase en la cual ya no va a haber ansiedad, ya no va a haber preocupación, ya no va a haber angustia, ya no va a haber dolor. El dolor nos purifica en esta vida, pero al final de la vida, ¿verdad? Eh, Sobre todo cuando entramos en el cielo, se acaba para siempre el dolor. El dolor tiene una función purificadora y es por esto, pues aquí San Ambrosio, ¿verdad? Lo señala como diciendo, bueno, pues hay que mantener al cuerpo desapegado de los placeres terrenales, hay que ponerlo a gustar los bienes eternos, los bienes más grandes. Claro, eso no es fácil, ¿no? Ciertamente San Ambrosio es muy exigente y es muy, pues eso como a veces pudiera parecer una enseñanza fuerte. Dice, la ley de la carne está en oposición a la ley del espíritu e induce a esta ley del error. ¿Qué remedio hay para esto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Entonces sigue desarrollándose una especie, aquí San Ambrosio, un misterioso panegírico, elogio de la muerte, como diciendo, no le tengamos tanto miedo, no le tengamos tanto, de hecho, hay que decirlo, ¿no? Que San Ambrosio, o sea, esta es una homilía que pronuncia San Ambrosio con ocasión de la muerte de su hermano, es decir, no está hablando así como de, no es una homilía, sino es
con ocasión del fallecimiento de su hermano Sátiro, San Ambrosio pronuncia esta homilía sobre la muerte. Es una reflexión que hace San Ambrosio encontrándose él con un problema, pues con la realidad de la muerte de su hermano. Y claro, ¿cómo la ve San Ambrosio la muerte? Pues la ve desde el prisma de la fe. Y desde el prisma de la fe, la muerte es el camino que nos abre las puertas hacia Cristo, que nos libera de las limitaciones de nuestro cuerpo, que nos libera del cansancio, del dolor. Y entonces le da una valencia positiva. Es decir, no es macabra, no es tenebrosa, no es algo lo que haya que... Tampoco es que uno tenga que estar deseando la muerte, ¿no? Tampoco es... Pues tampoco eso le da gusto a Dios, porque pues Dios nos ha dado un don maravilloso de la vida y tenemos una misión en esta vida y el Señor espera algo de nosotros en esta vida. Y sería, San José María decía que era una comodidad morirse joven. Digo, si Dios nos llama jóvenes, pues él cuando le llamaban a un hijo suyo joven, pues decía que se encaraba con el Señor. El Señor todavía podía trabajar mucho por ti. ¿Por qué te lo llevas? Y cuando se va una persona joven, pues nos duele, nos duele. Y, y nos duele también cuando se va una persona anciana, porque le tenemos cariño, ¿no? Incluso aunque sea como muy comprensible, como muy, ¿no? Sí, pero los lazos del afecto están ahí y nos duele. Eh, pues no sé, ¿no? El día que se me muera mi viejita de 100 años que veo los sábados, pues me va a dar pena, porque todos los sábados la veo y todos los sábados converso con ella y pues me da ternura la viejita de 100 años, ¿no? Y es una experiencia, te cuenta cosas de la Guerra Civil Española como si fuera ayer. Entonces es maravilloso, ¿no? Escuchar sus historias. Pero ya me entiendes, ¿no? Que, o sea, como que San Ambrosio plantea el tema de la muerte diciendo, mira, o sea, hoy es doloroso, se acaba de morir mi hermano, pero veámosla con el prisma de la fe, o sea, no es desear morir, no es que yo quiera morir, no es que, sino es pensar que, pues, mientras estamos en la vida hay que intentar hacer lo posible por aprovecharla, por sacarle fruto, por agradecerle a Dios ese don, pero también notamos ese cansancio, esa oposición, esas dificultades, esos problemas. Ahora estamos en medio de un megaproblema impresionante como puede ser la pandemia. Llega un momento en el cual el cuerpo ya pide un descanso, pero un descanso ya definitivo. Y un momento en el cual el alma pues ya se ha purificado, ya está lista para gozar de Dios. Dice, tenemos un médico, segamos sus remedios, dice San Ambrosio. Nuestro remedio es la gracia de Cristo, y el cuerpo, presa de la muerte, es nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, emigremos del cuerpo para no vivir lejos del Señor. Aunque vivimos en el cuerpo, no sigamos las tendencias del cuerpo ni obremos en contra del orden natural. Antes busquemos con preferencia los dones de la gracia. Entonces, nos habla precisamente de pues, buscar muchas veces morir al cuerpo en el sentido de morir a las atracciones desordenadas de este mundo para vivir para Dios. Y es una especie como, pues eso de morir poco a poco a nuestras apetencias desordenadas, morir poco a poco a lo que nos, eh, pues a lo que nos separa de Dios, morir poco a poco a todo lo que nos inclina al pecado. Entonces, esa experiencia de la muerte la vamos adelantando cuando sabemos decirle a Jesús, ¿verdad? Decirle al Señor, renuncio a esto que me separa de ti y te acepto a ti, Señor, ¿verdad? Te busco a ti. Y esto me atrae, pero me separa de ti, pues renuncio a esto. Entonces empieza a ser San Ambrosio un elogio a la muerte. ¿Qué más diremos? Con la muerte de uno solo fue redimido el mundo. Cristo hubiese podido evitar la muerte, si así lo hubiese querido, mas no la rehuyó como algo inútil, sino que la consideró como el mejor modo de salvarnos. Y así su muerte es la vida de todos. Hemos recibido el signo sacramental de su muerte, se refiere a la misa. Anunciamos y proclamamos su muerte siempre que nos reunimos para ofrecer la Eucaristía. Su muerte es una victoria, su muerte es sacramento, su muerte es la máxima solemnidad anual que celebra el mundo. O sea, está
siendo un elogio de la muerte de Cristo, que nos ha salvado de nuestros pecados, que nos ha traído tantísimos bienes, que nos ha abierto la puerta del cielo, que celebramos diariamente en la Eucaristía, que traemos a la memoria siempre que celebramos la Santa Misa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues nos está haciendo ver la gran cantidad de bienes que han venido al mundo por la muerte. Yo le voy a explicar cómo nosotros podemos unir nuestra muerte a la muerte de Cristo. ¿Qué más podremos decir de su muerte? Si el ejemplo de Cristo nos demuestra que ella sola consiguió la inmortalidad y se redimió a sí misma, por esto no debemos deplorar la muerte, ya que es causa de salvación para todos. No debemos rehuirla, puesto que el Hijo de Dios no la rehuyó ni tuvo en menos el sufrirla. Dice, o sea, si Cristo la sufrió, si Cristo la padeció, pues nosotros, nuestra muerte es un camino, el último paso en nuestro proceso de identificación con Cristo, de seguir a Cristo. Y por eso mucha gente con una visión de fe, una visión sobrenatural, una visión mística, pues ha ofrecido su vida, ofrece su vida por alguna causa grande, ¿no? Como diciendo, Señor, pues te ofrezco mi vida, lo que tengo. Me viene a la memoria, pues eh, una anécdota de San José María, ¿no? Me viene a la memoria ahora con un poquito a quemarropa, entonces quizá tenga alguna inexactitud, ¿no? Pero cuando él estaba comenzando el Opus Dei, la fundación del Opus Dei, pues le solía pedir oraciones a las personas con las que se encontraba. Y se encontró con una pobre mujer, creo que ya no recuerdo si era o sea, que pedía limosna. Le dijo, por favor, reza por una intención, reza mucho por una intención muy importante para el bien de la iglesia. Y aquella buena mujer que no tenía nada, que era, pues eso era mendiga, ¿no? Pues le ofreció a Dios en ese momento su propia vida por la intención de San José María. Se la solía encontrar en un lugar pidiendo limosna. Repito, puede haber alguna inexactitud en la anécdota, ¿no? Pero la sustancia es auténtica. Y la dejó de ver un tiempo y al poco de tiempo después la encontró en un hospital de los que había en aquella época para tuberculosos, cuando la tuberculosis era una enfermedad incurable. Y le dijo, ¿qué te pasó? Y aquella buena mujer le dijo, bueno, padre, usted me pidió que encomendara una intención y yo pues soy pobre, no tengo nada. Entonces le dije al Señor, Señor, te ofrezco mi vida por esta intención del Padre José María. Y el Señor escuchó mi oración. Y al poco tiempo me vino esta enfermedad y sé que voy a morir porque le ofrecí mi vida a Dios por su intención. Y San José María quedó conmovido, ¿no? Le dio los santos óleos, todo. Al poco tiempo murió aquella buena mujer y San José María apuntó en sus apuntes íntimos. Desde que murió esta alma elegida por Dios, la obra ha ido un paso más rápido. O sea, hay personas que tienen como esa sensibilidad de ofrecer su vida por una intención grande, por algo que la supera. San José María al final de su vida ofrecía a Dios su propia vida por la situación de la iglesia, para que mejorara la situación de la iglesia. Y comentaba su sucesor, don Álvaro del Portillo, que los últimos años de la vida de San José María le contaron por tres, de todo lo que tuvo que sufrir, precisamente pues por todo lo que le hizo sufrir, la dura situación que pasaba la iglesia. Repito, no se trata de que nosotros tengamos que ofrecer, ¿no? Eso es algo que algunas personas, pues Dios les pide, ¿no? Y otras personas pues ofrecen su vida, como estos tres hermanos nuestros que murieron en el atentado yihadista, ¿no? De la semana pasada y que nos dan pues dolor, aunque ellos ya se abrieron las puertas del cielo con el derramamiento de su sangre, ¿no? Ya están mucho mejor que nosotros, pero no debería ser así, no debería ser así el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, lo que está haciendo aquí San Ambrosio es como es un elogio. Explica San Ambrosio una idea muy bonita, teológica. Dice, además, la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como un remedio. Sí, antes del pecado original el hombre no iba a morir, el hombre iba a ir directamente al cielo. En efecto,
La vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar fin a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien si no entra en juego la gracia. Está explicando cómo pues nuestra vida se va haciendo cada vez más limitada, más limitada, más limitada, hasta que llega un momento en el cual pues uno se da cuenta que la vida, que la muerte viene a ser como una liberación de, pues del peso del cuerpo, ¿no? De las limitaciones del cuerpo, de los dolores del cuerpo. Eh, Obviamente es una muerte que tiene que venir natural, o sea que no hay que provocarla, no hay que decirle por una supuesta misericordia matar a nadie, ¿no? Este, y hay que comprender a las personas que encuentran pues un cansancio en la vida. Hay gente que está cansada de vivir por sus dolores físicos y hay gente que está cansada de vivir por sus dolores morales, ¿verdad? O sea, sus amores, sus dolores morales, pues no sé, ¿no? Las cosas que a veces le pegan a la gente, que a veces le dan pues ese cansancio de vivir. Dice, sigue San Ambrosio, nuestro espíritu aspira a abandonar las sinuosidades de esta vida y los enredos del cuerpo terrenal y llegar a aquella asamblea celestial a la que solo llegan los santos para cantar a Dios aquella alabanza que, como dice la Escritura, le cantan al son de la cítara. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Jesús, tu boda mística, cuando la esposa, en medio de la aclamación de todos, será transportada del cielo a la tierra, a ti acude todo mortal, libre ya de las ataduras de este mundo. Bueno, pues termina San Ambrosio, con una oración, citando al Salmo, una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida y gozar de la dulzura del Señor. Pues eso lo tendremos de manera definitiva cuando estemos ya en la muerte. Pero yo creo que ahora, ¿verdad? Que estamos todavía vivos y que, repito, tenemos que aprovechar el don de la vida porque es limitado. La muerte nos recuerda que, pues, eh, es irreverente, casi diría un sacrilegio perder el tiempo, porque es el tesoro que nos ha dado Dios y con este tiempo nos ganamos la vida eterna y en este tiempo redimimos y transformamos el mundo. Y es un deber nuestro amar la vida porque es un don que Dios nos ha dado. Pero no debemos olvidar que esta vida, pues eso, que no debemos poner todas nuestras esperanzas, todas nuestras ilusiones en esta vida, que en esta vida hay cansancio, hay dolor, hay sufrimiento, pero que después nos espera una vida sin dolor, sin enfermedad, una vida que ya no pesa, que ya no cansa, una vida, la vida plena, de la que, pues, el Día de los Fieles Difuntos, rezamos por los que todavía no gozan de esa vida plena, es decir, los que todavía no son santos. Ayer celebrábamos a los que ya están, ya terminan, ya no tienen dolor, ya no tienen sufrimiento. Hoy recordamos a los que se están purificando. Es importante tenerlos presentes, rezar por ellos, para que ya puedan encontrarse dignos de gozar de Dios. Por eso, pedir por los difuntos es una obra de caridad maravillosa y ojalá que no seamos remisos en ese deber de acordarnos de ellos, no solo como un motivo emotivo, sino precisamente para ayudarles a dar ese gran paso y poder ya gozar de Dios. Pues a la Virgen Santa María, a la que bajo la advocación de la Virgen del Carmen se representa pues con escapularios sacando almas del purgatorio, le pedimos que nuestros difuntos, los seres que amamos, sean purificados y puedan entrar a gozar ya de la vida eterna en el cielo y desde ahí nos ayuden en nuestro caminar en la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero mañana poder estar a la misma hora y por el mismo canal, pues dando otro ratito de oración. Que Dios los bendiga. Y que
pues le dé la eterna gloria a los difuntos de sus familias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.